Muy buenas noches, bienvenidos a la Academia Filosófica de Santa Clara. Aquí se aprende a vivir. Sí, aprendemos a ser más felices, aprendemos a querer, aprendemos a amar, aprendemos a respetar, aprendemos a valorar. Primero a nosotros mismos y luego esto se nos va haciendo fácil con los demás, con el prójimo, que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, los amigos, es decir, con los demás. Y es lo que decía Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes su presencia y a los que nos siguen a través de las redes sociales, muchas gracias. De informarles que los cursos y el material de estudio es completamente gratuito. Los cursos se están dictando en Villa María todos los jueves a las 7 de la noche, en el RIMA todos los martes y los viernes a las 6:30 de la noche, y aquí en Santa Clara todos los domingos a las 10 de la mañana. Los cursos y el material de estudio son completamente gratuitos. Si ustedes desean más información, pueden entrar a la página de la academia. El tiempo de la exposición va a ser aproximadamente 1 hora, 45 minutos de exposición y 15 minutos para las preguntas que ustedes deseen hacernos. ¿Quién es el enemigo de uno? ¿Quién es nuestro enemigo? Uno mismo. Sí. Muy bien. Y a los que nos siguen a través de las redes sociales, ¿quién creen que es nuestro enemigo? Por ejemplo, en la ignorancia de mí misma, de mi desconocimiento, yo pensaba que mi enemigo era el que me había hecho mucho daño, era el que me había agredido, el que me había ofendido, el que me había maltratado, el que me había humillado. Yo creía que ese era mi enemigo en mi desconocimiento, pero con el conocimiento he ido comprendiendo y entendiendo que el enemigo de uno somos nosotros mismos. ¿Cuándo? Cuando pensamos negativamente y actuamos equivocadamente. Y es lo que decía el filósofo griego 400 años antes de Cristo. Él decía: ¿quién es el enemigo de uno? Somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los demás, pueden hacer lo que ellos quieran. Pueden insultarnos, pueden criticar tal vez nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nos pueden insultar, nos pueden hasta desear la muerte. Pero ese es un problema moral del otro. Pero lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí me duele, ese sí es un problema moral mío, donde tenemos que trabajar. Y precisamente es que cuando nosotros pensamos negativamente y actuamos equivocadamente, nosotros nos estamos autoagrediéndonos. Y precisamente la conferencia del día de hoy, la autoagresión. Todos los seres humanos, sin excepción, nos autoagredimos constantemente. Y en esto no hay discriminación. Empezando por los multimillonarios, por los presidentes, por los ministros, por los líderes religiosos, por los líderes sociales, por los padres de familia, por los maestros, por los niños. Todos, sin excepción, generamos pensamientos negativos
que esto parecería normal, pero no tomamos conciencia de que nos estamos suicidando, de que estamos matando al cuerpo físico por esa forma negativa de pensar y de actuar. Agredimos al cuerpo físico, nos estamos dañando a nosotros mismos. Y para ello vamos a ir comprendiendo qué es una autoagresión. ¿Qué entendemos por autoagresión? Una autoagresión es el acto de dañarse a uno mismo. Nos dañamos a nosotros mismos cuando, como les decía, cuando pensamos negativamente y actuamos equivocadamente. Pero para ir comprendiendo un poco, vamos a ir a comprender o entender desde el punto de partida de que nosotros somos seres duales. Y es lo que vamos a ir comprendiendo, lo que decía Sócrates: conócete a ti mismo y nada en demasía. El conocerse a uno mismo es la sabiduría. Ese es el punto de partida. Y para ello es importante ir reconociéndonos de que somos seres duales, que somos un alma, un espíritu, un ser esencial, más el cuerpo físico. Eso es lo que constituye el género humano, sea hombre o sea mujer. Este es el campo físico, que es la parte corporal del hombre, lo estudia la medicina. Pero esta es la parte espiritual, la parte esencial, que lo estudia la filosofía. Y ahora, ¿qué es la filosofía? ¿Qué entendemos por filosofía? La filosofía es la búsqueda de la verdad en el fondo último de las cosas. En otras palabras, es el amor a la sabiduría. Y es precisamente lo que estudia la filosofía, la parte esencial del hombre, de lo que somos nosotros, como alma, como espíritu. La parte corporal lo estudia la medicina. Por ejemplo, cuando uno tiene un dolor de cabeza, uno va o recurre al médico, pues te da una pastilla y tomas, te calma el dolor, pero más no trabajan en la causa. Y la causa es lo que soy yo, como alma, como espíritu. Esta es la parte esencial, ¿sí? Que nosotros, que somos un yo, un alma, un espíritu, un ser esencial o seres de luz, como quieran llamarlo, depende a las corrientes filosóficas, pero para un tema de estudio vamos a llamarle yo, que tiene tres facultades. ¿Y cuáles son esas tres facultades? ¿Cuáles son nuestras tres facultades? Pienso, siento y actúo. Estas son nuestras tres facultades: el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Nosotros, a través del pensamiento, nosotros generamos dos clases de pensamiento: los negativos y los positivos. Cuando son negativos y los positivos, es decir, todos los pensamientos los transmitimos directa y constantemente al cuerpo físico. Cuando son negativos, se generan los efectos psicosomáticos en el cuerpo. Y el sentimiento. Tenemos el sentimiento del bien, pero en escaso desarrollo. Pero lo tenemos ese germen. Pero a su vez también tenemos el orgullo, el amor propio, el interés personal, los celos, la envidia, el egoísmo, el rencor, la vanidad, la codicia, la avaricia, la ambición, el sensualismo.
lo tenemos. Es algo que está en nosotros. Pero a veces en el desconocimiento uno cree que estos sentimientos son malos. Que no, por ejemplo, yo decía, no, yo no soy orgullosa, no soy rencorosa, no soy egoísta, como que para mí era algo malo. Y es que a veces nos hacen creer de que es malo, pero no. Estos sentimientos en su justa medida son buenos. Nos van a ayudar, nos van a llevar a progresar, a ser mejores moralmente, a transformarnos moralmente si nosotros lo ponemos en su justa medida. Pero cuando están en exceso, en demasía, hace que pensemos negativamente y actuemos equivocadamente. Por ejemplo, en el sentimiento del rencor, cuando está en exceso, causa mucho sufrimiento. Y por ejemplo, una experiencia, a mí me causaba mucho sufrimiento el sentimiento de rencor cuando estaba en exceso, en demasía, cuando me dejaba llevar. Por ejemplo, aquel que me había dicho o había hecho algo que a mí no me gustaba, pues yo ya no le quería hablar, yo ya no le quería mirar, le aplicaba lo que normalmente se dice, ¿no?, la ley de hielo. Para mí no existes, para mí ya moriste. Es como que a veces uno desterraba a la persona o ya no existía. Pero eso era cuando el sentimiento de rencor está en exceso, en demasía. Ahora, la otra facultad es la voluntad, que es nuestro libre albedrío de hacer o no hacer. Tenemos la libertad de ser felices o de ser infelices, es decir, de hacer el bien o de hacer el mal. Nosotros tenemos esa capacidad. Son nuestras decisiones, que si lo hacemos o no lo hacemos. Es decir, que el Creador estas tres facultades nos dio a todos. Nadie está desheredado de estas tres facultades. Todos los seres humanos lo tenemos. Lo que sí somos diferentes es en el grado alcanzado del perfeccionamiento. Es decir, que no todos nos manifestamos de la misma manera. Nos manifestamos de distintas formas. Y ahí es ir descubriendo en nosotros cuál es el grado que está en mí estos sentimientos. Porque, por ejemplo, nos es más fácil ver en los otros, ¿no? A veces las otras personas sí son muy orgullosas, sí son muy rencorosas, son muy celosas, son muy envidiosas. Como que nos es fácil ver en los demás. Pero eso que vemos en los demás, tomémoslo para a ver si yo no lo tengo. Examinemos, evaluemos. Entonces, ir entendiendo que estas tres facultades lo tenemos, ¿sí? Que en nosotros se nos mueven estos sentimientos, que aquí está la causa para que nosotros pensemos negativamente y actuemos equivocadamente. Esto es con la parte espiritual. Y con el cuerpo físico. Por ejemplo, en el desconocimiento, a veces uno creía que era este cuerpo físico. Uno creía que era esto. Y que sí, por ahí tenía un alma, un espíritu, que sí había algo. Pero es lo que decía el filósofo francés Flammarion. Él decía, yo tengo un cuerpo físico y no es mi cuerpo el que me tiene. ¿A qué se refería? Y nosotros de alguna manera lo hacemos. Cuando enseñamos a los niños, ¿cómo le enseñamos? Uno le dice, ese es tu brazo, ese es tu cabeza, ese es tu ojo, ese es tu cuerpo. Que bueno, tienes que cuidar tu cuerpo. Uno le va enseñando a los demás. Es decir, nosotros también. Este es nuestro cuerpo físico. Es decir, yo tengo este cuerpo físico. Yo, como alma, como espíritu, es la que tengo este cuerpo físico. Es mi envoltura, es mi instrumento de trabajo que me sirve ahora para progresar, para ser mejor moralmente e intelectualmente. Me sirve.
Y por eso la importancia de cuidar el cuerpo físico. Entonces, ¿cómo agredimos nosotros al cuerpo físico? ¿Cómo nosotros como alma, como espíritu, cómo lo agredimos? De dos formas. Uno, que es a través del pensamiento. Como les dije, tenemos dos clases. Cuando esos pensamientos son negativos, lo transmitimos al cuerpo físico, se producen los efectos, como el dolor de cabeza, los estados depresivos, la psoriasis, la hipertensión, la colitis, la infección urinaria, la taquicardia y una gama de enfermedades que nosotros mismos lo producimos por nuestra forma negativa de pensar. Movido por uno de estos sentimientos. Por ejemplo, estos sentimientos en su justa medida son buenos. Por ejemplo, el sentimiento de celos. Lo que vemos en el común de la sociedad. A veces que observamos. A veces vemos que las personas se matan a sus hijos, matan a la pareja. A veces, ¿por qué? Porque la persona decidió ya no continuar con la relación. Se les mueve el sentimiento de celos en exceso, en demasía. Pero tengamos en cuenta que este sentimiento de celos en su justa medida es bueno, porque nos va a llevar a cuidar, a conservar, a tratar bien. Por ejemplo, si es a la pareja, y yo agradezco al conocimiento que llegó, porque a mí me ayuda a razonar, a analizar, de que, por ejemplo, tengo a mi pareja. Si mi pareja en algún momento me dice, ¿sabes qué? Ya no quiero continuar con la relación, yo lo tomaría y diría, ya está bien. ¿Por qué? Porque si yo digo quererlo, yo tengo que aceptar de que ya, bueno, no es feliz a mi lado, bueno, será feliz como otra persona. Pero ahí el conocimiento también me ayuda a razonar de que nosotros como espíritu somos seres individuales. A este mundo hemos venido, ¿cómo hemos venido? Solos, ¿sí? No nos vamos a llevar ni a la pareja, ni a los hijos, ni a las cuestiones materiales que a veces nos desvivimos por querer conseguir. No nos vamos a llevar nada. Así como yo vine sola, nos vamos a regresar. Vamos a ir a ese mundo. Entonces, lo grandioso del conocimiento que te hace ver es eso, de que somos seres individuales y que no debemos aferrarnos, porque en el desconocimiento a veces uno quiere hacer, pues, es mi propiedad, es mío, y no me puede dejar, pero eso no está bien. Y ahora entender también que el sentimiento de celos no solo está relacionado a la pareja, también a los padres, a los hijos, a los amigos, es decir, a nuestros intereses personales. Bueno, es la forma de cómo agredimos con el pensamiento. Ahora, la otra forma de agredir al cuerpo es con la voluntad, es decir, con la acción equivocada en el ejercicio. Por ejemplo, por el sentimiento del sensualismo. El sensualismo, ¿qué es? Es el disfrute del placer a través de los sentidos. En su justa medida es grato, es agradable. Y es lo que decía Sócrates. Limitar el placer es conservarlo. Lo contrario es destruirlo. Por ejemplo, con las comidas. Un plato de comida puede ser lo necesario para mi cuerpo. Y a veces nuestro cuerpo nos traza el límite de lo necesario para alimentarlo el cuerpo. Pero a veces es tanto el agrado o el gusto que sentimos por la comida que no nos abastece un plato. A veces vamos por el segundo o a veces vamos por el tercero. Y después, ¿cómo estamos? Con la indigestión, con los malestares estomacales, la vinagrera,
todos los males que nos vamos generando por ese exceso. Por ejemplo, a ver, el sexo también, cuando es equivocado o en demasía o en exceso. En su justa medida, sí es agradable. Lo malo es el exceso. Y entender de que el Creador nos dio los goces terrenales, pero lo que Él condena es el abuso. Cuando ya abusamos, pues ya no es agradable, lo vamos destruyendo. Y la importancia de allí, de poner ese límite, y está en nosotros. De otra manera, que dañamos al cuerpo físico es cuando la persona es adicta, por ejemplo, al cigarro o al fumar. Va dañando sus pulmones, daña el hecho de estar fumando, se va autoagrediendo su cuerpo físico. Con las bebidas alcohólicas, lo mismo, va dañando a su hígado. Y la persona misma lo daña a través de las drogas, de los juegos, que son superfluos o innecesarios, que no sirven. A veces lo hacen por querer evadir problemas, por querer escapar y no querer resolver la situación. Porque a eso es lo que tenemos que analizar. A veces comemos por ansiedad, a veces comemos porque tenemos problemas y uno no se da cuenta y está come y come. Y analizar que esos desórdenes alimenticios, ¿no? El querer comer en exceso o el no comer o el querer devolver, que se traduce en la anorexia, la bulimia, la obesidad. Esos desórdenes alimenticios, la misma persona va autoagrediendo a su cuerpo físico. Y es que analicemos, nosotros agredimos de las dos formas. Con el pensamiento le generamos problemas psicosomáticos y con la acción, en el ejercicio de la voluntad equivocada, lo dañamos. Nosotros dañamos a este cuerpo físico y es realmente lo único que tenemos. Esto es lo que tenemos, nuestro cuerpo físico, que es nuestro instrumento de progreso. Aprendamos a cuidarlo, está en nosotros. A ver, en el libro de los espíritus, el libro de los espíritus es codificado por Allan Kardec. Allan Kardec hace preguntas al mundo espiritual que a través de los mediums le dan las respuestas. Y le hace una pregunta que es el número 909. Le dice, ¿el hombre podría con sus esfuerzos vencer sus inclinaciones? Nosotros podríamos vencer nuestras malas pasiones con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia voluntad. ¿Y saben lo que responden? Y dicen que sí podemos. Y a veces basta un pequeño esfuerzo. Y esto es lo que les quiero ver llevar a una vivencia mía. Por ejemplo, ahora cuando yo tengo la oportunidad a veces de ir a la casa de mis padres y me encuentro con mis hermanos y yo misma me veo, ¿no? A veces estoy recogiendo los platos y todo. Perdón, a veces estamos en la mesa, ¿no? Uno termina de cenar y a veces mis hermanos agarran y lo dejan los platos y se van. Yo antes, en el desconocimiento de mí misma, por ejemplo, yo era la que estaba detrás de ellos, que laven su plato, que recojan, porque no ponen en orden, lastimándoles, agrediéndoles verbalmente, insultándoles para que recojan, para que limpien la mesa, para que dejen en orden. Y causé mucho daño, movida por este sentimiento de orgullo, en sobreestimación, creyendo que lo estoy haciendo por su bien, para que es para que ellos aprendan. No me daba cuenta de los resentimientos que estaba creando, del daño que les estaba ocasionando. Y allí, ¿no? Cuando yo me veo, yo voy recogiendo los platos y me digo a mí misma a veces, ¿no? Que sí es cierto, a veces es tan poco, porque ¿qué costaba? Era recoger los platos y voy y lavo y digo, tanto daño causé, tanto daño hice a mis hermanos,
por simplemente el hecho de que recojan los platos, de que limpien la mesa, de que dejen en orden. Y ahora voy y lo hago y digo, bueno, me causé mucho daño movida por este sentimiento de orgullo en sobreestimación, porque generaba pensamientos negativos y todos esos pensamientos negativos lo transmitía a mi cuerpo y me generaba esos dolores de cabeza, esos estados depresivos, porque después, ¿cómo actuaba? Yo les he agredido físicamente, verbalmente, les causé mucho daño. Y cuando empiezo a analizar digo, pero ¿por qué tanto? Pero ya la respuesta que dice, ¿no? A veces con poco esfuerzo. Y nada más era eso, de ir y hacerlo. Porque ese es nuestro deber. De que nuestro deber, sí, yo tengo que enseñarle. Pero lo importante es cómo tenemos que enseñarle. Porque a veces, ¿cómo le enseñamos? Equivocadamente, siendo duros, severos, malvados. Nuestro deber es enseñarle al otro. Pero ¿cómo me gustaría que a mí me enseñen? ¿Y cómo nos gusta que nos enseñen? ¿Cómo nos gusta que nos traten? Que nos traten bien, que nos tengan tolerancia, que sean buenos con nosotros, que sean indulgentes, que perdonen nuestras ofensas. Y a eso es lo que tenemos que llegar. De que tengo que enseñarle al otro siendo buena, teniendo esto, la benevolencia, la indulgencia y el perdón. Y gracias al conocimiento, uno va entendiendo o uno va teniendo la certeza de que nosotros no vamos a cambiar al otro. El otro va a cambiar cuando quiera, cuando lo decida. Pero lo que yo sí puedo hacer por mí, sí, yo puedo cambiar, yo puedo modificar mi forma negativa de pensar y mi forma equivocada de actuar. Nosotros podemos hacer sí por nosotros, pero a veces en ese desconocimiento nosotros queremos cambiarle al otro. Y a veces en ese orgullo, ¿no? Equivocado, es que lo hago por su bien, pero no es por su bien, más bien le causamos daño. El primero que se hace daño somos nosotros mismos. Nos vamos autoagrediéndonos a nosotros mismos. Y por ejemplo, en el siguiente, también en el punto 910 dice, ¿puede hallar el hombre en los espíritus una asistencia eficaz para vencer sus malas pasiones? Y dicen de que sí, podemos pedir ayuda. Si uno lo pide sinceramente a Dios y a nuestro guía espiritual, ellos van a venir a ayudarnos. Ellos nos van a dar la mano, porque esa es su misión. Y debemos de aferrarnos, debemos de pedir ayuda, y la ayuda está constantemente. Por ejemplo, ustedes, cuando están en una discusión, ya sea con la pareja, con los hermanos, con los amigos, a veces uno está en esa pelea y hay un pensamiento que te dice, basta, ya, déjalo, no sigas, ¿para qué? Pero hay otro pensamiento, ¿no? Movido por este sentimiento de orgullo, o de rencor, o de egoísmo. Pero ¿cómo voy a dejarlo? Siempre hace lo mismo, siempre comete los mismos errores, es un desordenado, siempre me contradice, yo le digo por su bien. A veces como que se nos viene pensamiento y uno es el que decide si se encamina a hacer lo correcto, a pensar bien, a obrar bien, o de lo contrario, dejarse llevar por estos sentimientos que están en exceso, en demasía. Es nuestra decisión, pero muchas veces, ¿qué hacemos? Nos dejamos llevar por ese sentimiento y causamos daño. Ahí pidamos ayuda, pidamos asistencia, porque ellos nos van a ayudar si nosotros le pedimos. La propuesta, ¿no? ¿Cuál es la propuesta, digamos, de la institución? Es de que el hombre sí puede dar soluciones a sus problemas, tanto espirituales y psicosomáticos. Solo le basta en poner un límite o un freno
a sus pensamientos negativos y a sus acciones equivocadas. Poner ese límite de forma tal de que uno va a ir desechando, uno va a ir descartando los malos pensamientos. Y esto uno va haciendo un hábito, un modo de vida, pensando que los acontecimientos de la vida siempre van a estar, que nuestro problema es cómo nos vamos a enfrentar a esos problemas. Porque si nosotros mantenemos la calma, la serenidad, vamos a tener lucidez para poder resolver el problema. Pero de lo contrario, si nos enojamos, nos alteramos, nos deprimimos, nos angustiamos, uno va a tener dos problemas. La situación que no me gusta, que no me agrada, más un problema psicosomático. Entonces, empezar nosotros todos los días a controlar nuestros pensamientos, de ir rechazando esos pensamientos negativos, de buscar de que no nos alteren, de que no nos desesperen, de que no nos deprima esa situación, esos acontecimientos que no nos agradan. Es decir, estar siempre alerta, de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, estar alerta. Y con esa constancia, con esa perseverancia de ir controlando nuestros pensamientos, nos vamos a ir esforzando por obrar bien, pensar bien. Son nuestras decisiones. Y ahora, ya está, no importa todo lo grave de nuestro pensar, de nuestras acciones equivocadas, porque ya están hechas, ya no podemos hacer nada, ya es pasado. Más bien lo importante es de aquí en adelante, ¿qué es lo que voy a hacer? Que tengo que perseverar en pensar correctamente y actuar correctamente. Y eso lo vamos a ir logrando teniendo buenos propósitos. Es decir, que de aquí en adelante es de hacer todo el bien que nos sea posible a nuestro prójimo. Y eso está en nosotros, para poder compensar todo el daño que hemos cometido, todo el daño que hemos hecho a nuestro prójimo. Nosotros podemos compensarlo. Y es como haciéndole todo el bien que nos sea posible. Entender de que nosotros, si tenemos grabado la ley natural, la ley de Dios en nuestra conciencia, que a cada instante y a cada momento nos indica lo que está bien y lo que está mal. Si nosotros nos encaminamos a esa ley natural, a esa que tenemos grabada en la conciencia, pues vamos a ser felices. Pues de lo contrario, pues bueno, estamos como estamos, somos infelices o desgraciados, porque nos dejamos llevar por todos estos sentimientos que están en exceso, en demasía. Entonces, para no seguir autoagrediendo a nuestro cuerpo físico, ¿de quién depende? De nosotros, de uno mismo. Va a depender de uno mismo, para ya no seguir agrediendo al cuerpo físico. Somos nosotros los que tenemos que modificar, cortar esos pensamientos negativos, pero analizando qué sentimientos está en mí, detectarlos, cuál es el grado en mí, qué me causa más sufrimientos. ¿Es mi envidia? ¿Es mi egoísmo? ¿Es mi sentimiento de vanidad, de ambición, de avaricia? Que cuando está en exceso, en demasía, eso es lo que nos hace que pensemos negativamente y actuemos equivocadamente. ¿Tenemos tiempo? A ver. Y ahí es lo que tenemos nosotros dos deberes. El primer deber es con nosotros mismos, que es buscar de perfeccionarnos,
de ser mejor moralmente, de ir transformándonos. Y eso lo vamos a ir logrando conociéndonos a nosotros mismos y dominándonos. Y el segundo deber es con nuestro prójimo, de hacerle todo el bien que nos sea posible. Es decir, de ser justos, de respetar sus derechos, de ser benevolente, de ser indulgente y de perdonar las ofensas al prójimo. Es decir, de ser tolerantes, de tenerle paciencia. Y no se olviden, de tener la certeza de que al otro no lo vamos a cambiar. Somos nosotros los que vamos a cambiar. Por ejemplo, una persona que va a su trabajo, ¿sí? El jefe le ejerce presión para que acelere, porque tiene que aumentar más la producción. Y el personal o el colaborador, él piensa que está haciendo todo el esfuerzo, que está haciendo al máximo y que no puede más. La persona, por más que no lo exprese con palabras, por más que no le diga a su jefe, el hecho de estar pensando negativamente ya le está generando esa ansiedad. Está pensando negativamente. Y no porque le diga a su jefe, no lo vaya... por más que no lo diga, esos pensamientos negativos lo va a transmitir a su cuerpo físico y al medio ambiente. Es decir, se va a ir autoagrediéndose a sí mismo. Entonces, la solución está en que cada uno tiene que ir observándose, ir analizándose su forma de pensar, de sentir y de actuar, para que pueda ir dando soluciones a sus problemas. Bueno, damos pase a las preguntas para los que deseen hacer. Me pregunta, la injusticia es una autoagresión, porque muchas veces nosotros decimos que cumple, pero no cumple. Entonces uno se molesta, se amarga, ¿no? Pero ahí me ha provocado la persona que no está cumpliendo. Yo no estoy provocando. Entonces, ahí me estoy agrediendo. Muy buena su pregunta, ¿no? Es como que a veces uno dice, pues el otro tiene que hacerlo, ¿no? Si es un colaborador, si estamos pues trabajando, él tiene que hacer lo que le estoy ordenando. O a veces pasa con los papás también, ¿no? Es que a veces ese orgullo en sobreestimación, ¿no? Como padres, es que yo soy yo sé lo que es para su bien, lo que es lo bueno para mi hijo. Y a veces uno quiere imponer, uno quiere ser, ahí uno es duro, implacable. Pero ahora, ¿cómo estamos pensando ahí? ¿Positivamente o negativamente? Negativamente. Yo estoy pensando negativamente. A mí se me está moviendo un sentimiento, que es mi orgullo, que puede ser mi orgullo, puede ser mi interés personal. Hay uno de estos sentimientos, la idea que ustedes vayan descubriendo. Pero por ejemplo, en mí, digamos, es mi orgullo. Pues yo genero pensamientos negativos. Yo sé lo que le conviene, yo sé lo que es correcto. Y allí entramos a la pelea. Pero con respecto a lo que decía, ¿no? Con que si el otro tiene que hacerlo, y a mí me molesta, a mí me fastidia, quien se está agrediendo ahí somos nosotros mismos. Porque lo que haga el otro es un problema moral. Lo que yo tengo que buscar es de enseñarle, de decirle cuál es la forma, de que, pues actuando así equivocadamente, somos nosotros mismos los que nos dañamos, nos agredimos a nosotros mismos. Y no nos conviene. Ahí estamos siendo nuestros propios enemigos. Profesora, con respecto a lo que usted ha hablado sobre la agresión que uno tiene y que la hace voluntaria, por decirlo de algún modo, en el hecho de que somos conscientes cuando estamos consumiendo drogas o alguna sustancia que sabemos que nos daña
que nos perjudica, la droga, el alcohol o el cigarro, tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, pero lo hacemos porque estamos, como decía usted, probablemente desarmonizados o tenemos algún problema que queremos un poco evadir esa situación y sentir la satisfacción, pero entonces el problema mayor está que detrás de todo esto, en la búsqueda de ese placer, hay una desarmonización que tiene la persona y que quiere buscar compensar ese estado con los placeres que uno siente, ¿no? Entonces el problema real, ¿cómo es identificar ahí el tema de cuál es mi estado de desarmonización? ¿Por qué estoy desarmonizado? ¿Qué es lo que me está llevando a estar desarmonizado? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Por qué estoy metido en la droga, digamos? Pero ese es, digamos, su caso. Sí, de alguna manera sí me he visto en algunos excesos, por ejemplo, no con la droga, no con el alcohol, pero sí con el dulce, que soy consciente que sí me hace daño, estoy mal, pero estoy ansioso, como usted decía en la clase, estoy ansioso porque las cosas no se me dan como yo espero, como yo quiero, en el tiempo en que yo quiero. Hay una sucesión de problemas y de problemas y de problemas y de problemas, entonces me estoy viendo en un momento dado que estoy comiendo exageradamente, golosamente con mucha cantidad de dulces. Entonces después, evidentemente, estoy mareado con todo lo malo que me siento, porque los análisis de sangre dicen que tengo elevado los triglicéridos, el colesterol y todas las cuestiones. Evidentemente es un tema de que es lo que usted probablemente indica, ¿no? Analizar, frenar y ver cómo soluciona el problema que está ahí, que no me gusta. Mire, y eso es lo bonito, ¿no? Del conocimiento. De que si uno se empieza a ver como seres duales, de que yo soy un alma, un espíritu, un ser esencial, y que yo tengo este cuerpo físico, si yo me voy empezando a ver de esa forma, yo soy un espíritu inteligente. Yo estoy por encima de los problemas. Los problemas están para que nosotros lo podamos resolver. Que ahí está la cuestión de que si uno empieza a verse, somos espíritus inteligentes. No nos podemos ahogar en un vaso de agua. A veces nos ahogamos, pero en ese proceso de ir tomando conciencia de nosotros mismos, de ir observándonos, veámonos, ¿no? ¿Qué sentimientos a mí se me están moviendo? ¿Es mi orgullo? ¿Es mi envidia? ¿Qué está pasando en mí? ¿O es mi rencor con respecto a mis papás? A veces yo hubiese querido que mis papás sean de otra forma, que me den afecto, que me den cariño, que se hubiesen ocupado de mí en mis estudios. Pero eso es cuando yo era pequeño, cuando yo tenía pues hasta, digamos, 12, 13. Pero ya cuando uno tiene 20, 25, o incluso hasta hay personas que ya tienen 60 años, ¿no? Tienen 70 años, sufren aún por sus papás, sufren porque no le dieron, por lo que quisieron. Y no es otra cosa que movido por este sentimiento de rencor o de envidia, porque se están viendo que si los otros tienen, por qué yo no tengo. Como que nos estamos comparando con el otro, por qué sí él y por qué yo no. Y sufrimos. Y en esa situación nos estamos autoagrediéndonos a nosotros mismos. Y está en nosotros de poder dar solución a esos problemas. Y tomen conciencia de que somos espíritus inteligentes, participamos de esa inteligencia. Y de que veamos de que los problemas están debajo de nosotros. Y es nuestra decisión. Y a mí me pasaba, por ejemplo, yo me encontraba comiendo y mi pensamiento ya estaba en la fuente o en la olla, ya me voy a comer el otro. Y cuando tomé conciencia, ¿pero por qué estoy así? Claro, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy queriendo comer otro si ni termino esto y mi pensamiento está allá? ¿Qué me sucede? Cálmate. Y me daba cuenta que había un sentimiento. Y a veces era mi envidia, porque yo me empezaba a comparar. Es que a veces nos crean esas situaciones, ¿no? Uno que se va comparando con las chicas de las modelos porque tienen bonito cuerpo, o tienen bonita cara, y a veces uno quiere tener, uno anhela, se desespera, y a veces como que uno está ahí, ¿pero eso estará bien? Y es cuestionarnos en esos momentos, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Es correcto? Si ya pues me gustan los dulces,
y ya está, bueno, me comí uno, me comí dos, pero ya, tomar conciencia, no está bien, no es correcto, ir de a poquitos, ¿no? Vamos a ir teniendo esas victorias sobre nosotros mismos, vamos haciendo ese trabajo, vamos a ir ganando con nosotros mismos, ya no vamos a ser nuestros propios enemigos y no vamos a seguir autoagrediéndonos a nosotros mismos, agrediendo al cuerpo físico. En una parte de su conferencia usted habló de la asistencia, pedir asistencia a Dios, a nuestra guía espiritual, que pueden influir en nosotros, ¿no? Para dejar un poco esas tendencias. Quisiera que me explique más o menos si también nosotros tenemos asistencia de espíritus que son buenos, positivos, en esos momentos de enojo, de cuestiones negativas, que yo no pueda salir de algún vicio o de un mal hábito. Puede también que influyan ese mundo de espíritus negativos y que no me dejan salir de cualquier vicio, cualquier mala tendencia que tenga. No puedo. ¿Podría explicar, ampliar esa partecita, por favor? No, interesante la pregunta, ¿no? Es ir comprendiendo, lo que se les expuso, ¿no? De que nosotros sí tenemos asistencia del mundo espiritual positivo y que solo basta que pidamos. Pero así como tenemos asistencia del mundo espiritual positivo, también tenemos la asistencia del mundo espiritual negativo. Están los dos, pero es como que están ahí, pero como que yo soy la balanza, que soy yo la que tomo las decisiones. ¿Por qué? Porque a mí el Creador me dio el libre albedrío de hacer o no hacer. Está en mi decisión. Por eso les decía, ¿no? Cuando uno está en una discusión, uno sabe que ya está mal, que estamos actuando ridículamente, que ya uno dice, para, ya déjalo, pero ¿qué es que es tanto nuestro exceso de orgullo? Es tanto nuestro exceso de rencor o de egoísmo, pues no, yo quiero tener la razón, yo quiero prevalecer, yo estoy bien, no, el otro está mal. Cuando estamos así, tenemos las dos influencias, del positivo y del negativo, pero va a depender de mí qué es lo que voy a hacer. Y miren, un caso simple, ¿no? A veces a mí me pasaba, yo tenía mis amigas que me insistían a mí, ¿no? Vamos a la fiesta, que esto. Y yo que decía que no quiero ir, y así como que me negaba. Pero era tanta la insistencia de ellas que yo, por agradarles, iba a la fiesta. Pero después estaba en la fiesta y como que decía, ¿y qué hago aquí? Ay, qué mal, qué feo. Y yo le echaba la culpa a ella, mira, por tu culpa estoy aquí, que porque tú me insististe, que yo por... Y como que, estando en esa ignorancia de mí misma, yo le echaba la culpa a ella. Pero cuando empecé a tener conocimiento de mí misma, me fui dando cuenta que no era culpa de ella. Yo tengo la libertad de hacer o no hacer. Y si yo acepté, yo soy la responsable. Y no podemos echarle la culpa a nadie. No, nosotros decidimos hacerlo. Pero esto nos tiene que servir para tomar conciencia. Yo tengo que hacer lo que yo quiero. Si me equivoco, soy yo la que me equivoco. Y si hago mal, bueno, soy yo la que hago mal. Pero tenemos que tomar esa decisión nosotros mismos. No ser como esas hojitas de viento, ¿no? Sí, voy a hacer porque me dicen, ¿no? A veces... Y yo me he dejado llevar, ¿no? A veces por mi mamá, por la ropa, por lo que me tenía que poner. Y después, pues amargada, fastidiada, le echaba la culpa, que por tu culpa, mira, no me gusta. Y como que generaba tantos problemas. Y causé mucho daño. En esa forma negativa de pensar, ¿quién se estaba autoagrediendo? Era yo misma. Porque yo era la que tenía los dolores de cabeza, los malestares estomacales. Yo misma era la que agredía, los estados gripales que me daba, era yo. Pero gracias al conocimiento, yo agradezco el conocimiento moral que llegó a mi vida y me hizo comprender, entender de que el Creador me dio estas tres facultades y de que soy un espíritu muy inteligente y que puedo resolver los problemas. Con lo que usted ha expuesto me doy cuenta que tenemos tanto influencia de encarnados en este mundo terrenal como desencarnados en ese mundo espiritual. Es por eso quizás
a través de esa influencia de ese mundo espiritual negativo, es que muchas personas no pueden salir del alcoholismo o del tabaquismo o de las drogas. Interesante la ¿Cómo, pregunta. cómo podría darle una orientación a esas personas que están sumidos en el alcohol y no pueden salir? Porque tienen terapia psiquiátrica, psicológica, y no pueden salir, y los tienen dopados con pastillas. ¿Podría dar un alcance? Claro. Mire, no, interesante la pregunta que usted dice, ¿no? A veces uno dice, no, ahí los que consumen bebidas alcohólicas, ¿no? En demasía, o los que fuman. Es una cuestión de ver, ¿no? A veces, ¿por qué no quieren dejar? Es porque se complacen, es porque les agrada y les gusta. Ese es uno. Y bueno, uno va entendiendo con el conocimiento que si yo quiero salir del problema, uno puede salir del problema si es que uno quiere, si uno desea. Y es cierto, ¿no? Que me pueden influenciar, me pueden insistir y puede ser tanto esa influencia, pero entender de que nosotros tenemos asistencia del mundo espiritual positivo. Pidamos esa asistencia para poder vencer nuestras malas pasiones, nuestras bajas pasiones. Y ahí es donde tenemos que trabajar por la virtud, que es esa resistencia voluntaria a mis malas tendencias y a mis bajas pasiones. Tenemos que resistirnos y es nuestra decisión, es nuestro libre albedrío, es de lo que yo quiero hacer o no hacer. Y no podemos echarle la culpa a ese mundo espiritual negativo que tal vez me influye, que me obsesa, porque a veces hay como que siempre dicen, ¿no? Es que es por culpa del demonio o del diablo que me hace que yo fume, que yo beba y que es por culpa de ellos. No, no es culpa de ellos. Soy yo la que permito, porque la puerta abierta a que tal vez ellos me influyan, es que hay uno de estos sentimientos que está en exceso y que puede ser mi sensualismo, que está en exceso, pero soy yo la que decido si lo hago o no lo hago. ¿Sí? Profesora, una cosa que siempre es muy común, ¿no? El problema que uno tiene para con la otra persona, y es lo que también con lo que usted estaba indicando, ¿no? En la semana pasó que alguien tenía que hablar conmigo, pero ya por el tono, cómo me llamó para decirme tengo que hablar contigo o tengo que hablar con ustedes, el tono, ya uno directamente sabe que lo que va a venir es la pelea o la confrontación o el reclamo. Decía, voy a trabajar para no molestarme, cuando me di cuenta de lo que usted decía, ¿no? Uno tiene que ir trabajando ahí para no molestarme cuando ya esté presente ahí en el momento, porque si yo no me iba preparado, ya lo más probable está en que me encontraba peleando con la otra persona y al final terminaba como lo que siempre uno termina en discusiones, tirando la pelea, tirando las cosas, renegando, generando, como decía usted probablemente con los hermanos, generando de rencor, animosidad, y el problema está en que a veces esas animosidades se llevan por tiempo y como se guardan con el pensamiento, van pasando otros problemas, se hace toda una serie de se hace una bola de nieve que arrastra en general, y a veces debería ser solamente por una situación que es el hecho de poner la actitud, bueno, te voy a escuchar, ya, ok, calmado, pero no voy a pelear, te voy a escuchar. Si tienes razón, aunque no me guste, ahí trabajaba por dentro y ya, me mordía la boca y ya, listo. Qué bueno, Roberto, ¿no? Porque esa es la idea, ese es el trabajo sobre uno mismo, de hacer esa resistencia, porque ¿qué más da, no? A veces vemos cuántos hermanos se pelean por cuestiones de herencia, hasta se matan, y a veces uno dice, pero llega el ser humano hasta esos extremos, ¿pero por qué? Si uno va teniendo el conocimiento moral, uno va entendiendo de que las cuestiones materiales se van a quedar. Si el otro ya por su ambición, por su avaricia se quiere quedar con la casa, bueno, pues que se quede y ya está, no hay problema. Pero yo no pierdo a mi hermano. Y es como que uno va aprendiendo con el conocimiento de que es lo que Jesús decía, no hagas tesoros en la tierra.
haz tesoros en el reino de los cielos, porque donde está tu corazón, ahí uno va a estar. Y no es otra cosa, donde está tu pensamiento. Entonces, ¿por qué abocarnos o desesperarnos por las cuestiones materiales? A veces en el trabajo, ¿no? No nos sale bien las cosas, o el otro no cumple con lo que se comprometió. Si tenía que terminar en un día o en 2, 3 horas, no lo hace, se equivoca, lo malogra. A veces uno en el desconocimiento, ¿no? Movido por este sentimiento de interés personal en exceso, en demasía, que es hacia el trabajo y las cosas no me salen como yo quiero, como a mí me gusta, uno pues ¿qué hace? Agrede, insulta, trata mal y somos duros, somos severos con el otro. Pero cuando uno va comprendiendo el conocimiento moral de que yo tengo que trabajar primero por mí, de ser benevolente, de ser indulgente, de perdonar. Primero a mí, ya está, si me equivoqué, si le dije algo equivocado al otro, que es mi prójimo, que también es un ser dual, empezar a rectificar. Si ya le dañé, si ya yo tengo un enemigo, hagamos que sea nuestro amigo, pero va a depender de nosotros, de cortar nuestros pensamientos negativos, de no pensar mal del otro. Pero ese es nuestro trabajo y uno va a estar bien, uno va a alcanzar esos estados de felicidad que tanto buscamos, que tanto anhelamos, porque esa es nuestra naturaleza, ser felices. Pero depende de nosotros, depende de nuestras decisiones, depende de lo que queremos hacer. ¿Queremos ser felices? Depende de nosotros, porque tenemos la libertad de pensar, la libertad de la conciencia y el libre albedrío. Son nuestras decisiones, es como decidimos caminar, y tengamos en cuenta que nuestra meta es llegar a la perfección, pero va a depender de nosotros. Si llegamos lo más rápido o vamos en zigzag, ¿no? Nos vamos alejándonos, pero sí o sí vamos a llegar a la perfección. Por eso quisiera que se queden con esto, que somos espíritus inteligentes, participamos de la inteligencia y que los problemas están por debajo de nosotros. Que nuestro problema es cómo enfrentarme a esa situación que no me agrada, que no me gusta. Ese es nuestro problema, porque los problemas siempre van a haber, siempre van a estar, pero tomémoslo con calma, con tranquilidad, y van a ver que nos vamos a hacer más fuertes y vamos a lograr más beneficios porque vamos a progresar moralmente. Y ese es lo principal, de progresar espiritualmente, de ir transformándonos moralmente. Bien, ¿cómo podría resumir toda su exposición? O sea, ¿cómo podríamos resumirlo? La autoagresión, para poder entenderlo, porque hay personas a través de las redes que también están comentando, ¿no? Y que están confirmando lo que usted menciona en su exposición. ¿Cómo resumirlo, esta palabra autoagresión? Claro. A ver, entender de que la autoagresión nosotros mismos lo generamos por nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Son de estas dos formas que agredimos a lo único que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? El cuerpo, nuestro cuerpo físico, eso es lo único que tenemos. Y estas son las dos formas que agredimos, a través del pensamiento y a través de la voluntad. Y que a eso es lo que tenemos que ir, ¿no? Analizando, ir detectando qué sentimientos a mí se me están moviendo, porque aquí está la causa para que nosotros pensemos negativamente y actuemos equivocadamente. ¿Cuándo? Cuando estos sentimientos están en exceso, en demasía, pero en su justa medida son buenos, nos van a ayudar a acrecentar el bien, que lo tenemos, en escaso desarrollo lo tenemos, nos van a ayudar. Entonces podemos no seguir autoagrediéndonos, está en nosotros, porque la autoagresión es el acto de dañarse a uno mismo.
empezar a hacer a trabajar por uno mismo, a limitar, a poner un límite a nuestros sentimientos que están en exceso, en demasía. Como paradoja nomás, profesora, lo último, ¿no? De toda la exposición que usted estaba indicando, qué loco, ¿no? Uno agrede al cuerpo físico y lo enferma, ¿verdad? Y cuando está enfermo el cuerpo físico, el que está enfermo es uno. Entonces uno lo agrede al cuerpo físico y después uno está enfermo por la agresión que uno mismo le ha sometido al cuerpo, a nuestro propio cuerpo. Wow. Entonces ahí se confirma lo que usted dice, que el mayor enemigo es uno, porque uno agredió y uno después, como el cuerpo te hace sufrir, uno está sufriendo por el malestar que tiene. Qué horrible. Bueno, Sí, no. mire, bueno, para concluir, vamos a terminar. La verdad no está en el exterior, sino está en el interior del ser esencial. Búsquelo, indáguela dentro de sí mismo, porque allí están todas las respuestas. Conocer es simplemente recordar. Bueno, muchas gracias por su atención, gracias por permitir compartir el conocimiento moral que nos lleva a ser felices si lo ponemos en práctica. Muchas gracias.